Hola gente, bienvenidos a mi primer video del canal. Como dice el título de hoy, les estaré mostrando cómo diseñar desde cero un logo en Figma. Estoy en Pinterest para escoger un boceto para que vean lo fácil que es. Puedes buscar un diseño ya bien elaborado y tenerlo como ejemplo, o simplemente si ya tienes una idea de cómo quieres que se vea tu logo, puedes dibujarlo como boceto y ya después pasarlo a tu computadora. Comenzaré haciendo un diseño minimalista que siento que es un poquito más sencillo y rápido. Como puedes ver, hay demasiados modelos. Voy a escoger este como boceto para que diseñemos sobre él y voy a guardarlo para los que quieran también practicar con él puedan encontrarlo. Bien, ya estando en Figma pegamos nuestro boceto y nos dirigimos a la parte de abajo y seleccionamos un bolígrafo para que podamos diseñar sobre él. Escogeré el gatito de arriba a la izquierda y ampliaré un poquito la imagen para que podamos ver mejor. Comenzaré con la parte final de su orejita y la iré tratando de unir. Luego en la parte de arriba del bolígrafo aparece las herramientas de pintura y de doblar. Tomaremos la de doblar y le daremos forma a las orejas y a la carita del gato. Si le dan clic justo donde se une la otra línea o donde sale el círculo, como pueden ver se hará redondeado el borde. Y ahora comenzaré con la patita izquierda para luego ir por todo el cuerpo con el procedimiento anterior. Si se equivocan, pueden darle a Command Z o Control Z para revertir lo que hicieron.
Y bueno gente, así es como quedó nuestro diseño. Si te ha gustado déjamelo saber con un dedito arriba y muchas gracias por verlo. Hasta el próximo video.